Maria Schmid, un caso de bocio y de afección cardíaca. Quiero darte la bienvenida a nuestra serie de Yo creo en los milagros de Kathryn Kuhlman. Es una serie de testimonios de milagros impresionantes que ocurrieron a lo largo de la vida de Kathryn Kuhlman y quiero compartir este testimonio contigo. Antes de empezar, te voy a invitar a que puedas suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo YouTube te notifique y seas el primero en enterarte y poder visitarnos. ¿Creerían ustedes que hace unos pocos días esta señora tenía un bocio tan prominente que casi la estrangulaba? Pregunté a la congregación. A mi lado estaba Maria Schmid, quien había sufrido con una protuberancia extremadamente grande en su cuello por más de 35 años. Era tan grande que se prolongaba más allá de su barbilla, dándole una apariencia grotesca. Antes de continuar, me gustaría que me dijeras desde dónde nos estás viendo, desde qué parte del mundo estás viendo esto y que te pongas en contacto con nosotros y nos digas desde dónde lo ves, aquí en comentarios. Fue poco después de la muerte de su esposo que Maria Schmid asistió al primer servicio de sanidad. Propiamente hablando, ella necesitaba urgentemente la sanidad de su cuerpo, pero tenía una necesidad mayor, la sanidad de su quebrantado espíritu y su corazón que estaba destrozado. Ninguna parte de su cuerpo estaba libre de los efectos de su gran bocio y mucho menos sus nervios, los cuales ya por mucho tiempo padecían a causa de esta dolencia. Su esposo había sufrido una muerte repentina por accidente y este choque adicional, tanto nervioso como emocional, era demasiado para ella. Enferma, desesperada, nerviosa, tan nerviosa que estaba casi fuera de sí. Ella sentía que no podía afrontar la vida solitaria, enferma y sin un propósito que la hiciera digna de ser vivida. Llegó un momento cuando solo podía encontrarle una salida a su intolerable futuro, el suicidio. Ella luchó, sin embargo, contra este impulso de poner fin a su propia vida. Habiendo sido educada en una iglesia, sabía en su corazón que el suicidio sería un pecado grande y quizás imperdonable. Pero el temor de que estaba poseída, el temor que sentía a la vida y a todo lo que ésta le estaba deparando, era más de lo que ella podía resistir. Una y otra vez se le preguntó el pensamiento de que solo la muerte podría librarla. Llegó a tener miedo de todo. Tenía tanto miedo por las noches que alguna vecina o amiga debía acompañarla por varias horas tratando de calmarla. Una noche de noviembre, mientras andaba por el piso turbada, temerosa, desesperada, recordó las palabras de una vecina. ¿Por qué no va a las reuniones del auditorio Carnegie? Le había dicho. Yo sé que usted encontrará ayuda allí. Yo fui sanada de poliomielitis. Pero más que eso, yo encontré allí a Cristo. Cuando María escuchó esas palabras no hizo ningún caso. Ella asistía ya regularmente a su propia iglesia. ¿Para qué ir a otro servicio religioso tan distante al norte de la ciudad? Pero esta vez lo pensó de nuevo. Ella tenía que encontrar ayuda en algún lugar, tenía que recibir ayuda, necesitaba algo a que acogerse, de lo contrario no podría continuar. El día siguiente subió al autobús rumbo al auditorio Carnegie. Al bajar frente al auditorio se quedó maravillada y un tanto perpleja al ver la enorme multitud reunida allí esperando que las puertas se abrieran. Pensativa, subió la escalinata para unirse a ellos. Como dice ella, pensé que nunca llegaría arriba. Me parecía que estaba subiendo una alta montaña. Mis piernas me dolían mucho, me costaba respirar y mi corazón estaba malo. Cuando llegué al último escalón, el corazón me latía tan fuertemente y estaba tan sofocada que pensé que iba a desmayarme antes de poder entrar por las puertas que en ese momento se abrían.
Estaba pasmada y contrariada con lo que veía. Acostumbrada a los cultos religiosos muy formales, no había oído jamás acerca del poder de Dios para sanar, y mucho menos lo había visto en acción. Y cuando vio a una persona tras otra ser poseída por este poder, se quedó mirando con los ojos desorbitados de asombro, no sabiendo a qué atribuir todo aquello. Y luego sucedió algo muy especial. Mientras observaba de pie al final del pasillo, sintió que algo la invadía desde la coronilla hasta la planta de los pies. Sentía como una especie de escalofrío. Ya es demasiado, se dijo. Suficientes problemas tengo sin estos escalofríos. Miró si estaba cerca de alguna ventana abierta, pero no había ninguna ventana próxima a ella. La puerta al lado de la cual se había sentado ella, al lado de la cual estaba bien cerrada. No obstante, cambió de lugar pensando que tal vez una corriente de aire le causaba este frío. Se movió de sitio, pero el frío continuó. Era difícil comprenderlo porque nunca antes había sentido nada semejante. Ella dice ahora, por supuesto que era el poder de Dios tocándome, pero yo era tan ignorante en ese entonces de las cosas espirituales que no tenía de ello ni la menor idea. Luego escuchó el mensaje de salvación por primera vez. Jamás había escuchado cosa igual anteriormente, dice María. Aunque había asistido a la iglesia con regularidad cuando la señorita Kuhlman habló de nacer de nuevo, no pude comprenderlo. Me figuré que estaba dando oído a alguna secta rara y que aquel no era mi lugar, pero puesto que ya estaba allí, decidí quedarme hasta el final. Entonces continúa María. La señorita Kuhlman invitó a la concurrencia a arrodillarse y a ofrecer a Dios una plegaria de arrepentimiento. Yo no sabía qué decir, pero pensé, por lo menos puedo llorar y no me singularizaré de los demás, como si me quedara en pie. María cayó de rodillas y sus palabras fueron breves y sencillas, pero salidas del corazón. Y dijo, oh Jesús, perdóname, oró ella. Y cuando se levantó ya había experimentado el primer milagro de la misericordia de Dios, porque en ese momento supo que había perdido todo temor. Cuando regresó a su casa aquella noche, una vecina vino como siempre para acompañarla, porque era ya de costumbre. Gracias, sonrió María, pero ya no tengo más temor, ya no necesito que alguien me ayude. Esa noche durmió hasta el día siguiente, por primera vez en varias semanas, protegida y segura. A la mañana siguiente preparó un suculento desayuno, disfrutando cada bocado, y le sentó muy bien por primera vez desde algunos meses. La razón de todo este cambio, desde su total desesperación, angustia y abrumador desaliento, a la paz que acababa de obtener, puede ser expresado en las palabras de que ella misma declaró: yo iba a la iglesia, pero conocía muy poco de la Biblia. Sabía acerca del Señor, pero no le conocía a Él. Pero había comenzado a conocerle desde aquel primer servicio. María ahora tomaba su Biblia y la leía una y otra vez. La llevaba al auditorio cada vez que iba, decía ella, y cuando la señorita Kuhlman predicaba, yo marcaba los capítulos que mencionaba y al llegar a casa los estudiaba y casi no podía esperar al siguiente servicio. María había tenido su bocio por 36 años. En este tiempo su cuello medía un poco más de 16 pulgadas, se sofocaba tanto que no podía subir la más ligera cuesta sin tener que detenerse a cada paso para ir respirando. Todo su cuerpo parecía afectado por ese bocio. No solamente estaba mal del corazón, sino que sufría también de fuerte dolor en sus brazos y en sus piernas. Ella y su esposo habían gastado una verdadera fortuna en médicos, esperando que acaso algún doctor pudiera ayudarla, pero esto no fue posible. El bocio estaba tan profundamente arraigado y entretejido con sus glándulas que operarla para quitárselo podría costarle la vida misma. Inmediatamente después de la muerte de su esposo, ella fue a suplicarle a su médico que le quitara el bocio, ya que ahora no le importaba vivir o morir. El cirujano, por supuesto, rehusó operarla, sabiendo que significaría su muerte segura. A medida que María conocía más de Jesús, se preguntaba cómo había podido vivir tanto tiempo sin él.
¿Cómo había pensado en quitarse la vida atreviéndose a destruir lo que él había dado? Al comienzo de su despertamiento espiritual, su anhelo de vivir era más bien solamente para poder asistir al próximo servicio en el auditorio Carnegie. Pero no mucho después era para poder servir a Dios con todo su corazón y toda su vida. Ella no sabía nada de la sanidad física mediante el poder actual de Dios cuando asistió a la primera reunión. Al asistir entonces, su única idea era encontrar ayuda espiritual. Pero ahora, al ver tantas curaciones maravillosas, se despertó en ella la fe que también podría ser ella sanada. María había estado asistiendo a las reuniones ya por algunos meses y aunque espiritualmente había ganado mucho, su condición física parecía empeorar. Su falta de respiración ascendió a tal punto que apenas podía andar en un terreno llano. Tenía dificultad para engullir la comida y por consiguiente sus alimentos eran ahora muy restringidos. Ella sabía que si Dios no la sanaba, moriría indudablemente tal como su madre y su tía habían fallecido de la misma dolencia. Era algo hereditario. En un jueves del mes de mayo de 1949, María llegó al auditorio como de costumbre. Había batallado toda la noche tratando de respirar, pero ese día trajo consigo una petición escrita. La reunión estaba a punto de terminar cuando ella sintió un terrible dolor en la coronilla de su cabeza y simultáneamente le pareció como que le tiraban del cuello. Instintivamente se puso la mano en el cuello y no había ni señales del bocio. Señor, dijo ella con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas, ¿será realmente cierto? Y sí lo era. Siguió tocándose la garganta y luego corrió sin sofocarse hacia el tocador de las damas para verse en el espejo. Apenas si conocía a la mujer que vio en el espejo. Por 36 años había visto un cuello grueso y deformado y ahora era sano y era normal. Como dice María, no pude dormir ni comer por 3 días de la gran emoción. No tenía sueño, no tenía hambre y todo lo que hacía era tocarme el cuello y mirarme una y otra vez en el espejo y darle gracias a Dios. Cuando María fue a visitar a su doctor, este se llenó de asombro. ¿Qué ha sucedido?, exclamó. ¿Cree usted en la oración?, dijo María. Indudablemente que sí, fue la respuesta del médico creyente. Entonces María le relató todo lo que le había ocurrido. El médico la examinó cuidadosamente y la encontró en perfecto estado, y la afección cardíaca, lo que le había preocupado mucho, había también desaparecido junto al bocio. Este mismo doctor envió desde entonces muchas peticiones de oración para innumerables enfermos. Hoy, 13 años más tarde, María Schmidt es una mujer físicamente sana que trabaja 5 días a la semana. Ella dice: puedo respirar, puedo dormir, puedo hacer cualquier cantidad de trabajo sin sentir ninguna molestia, pero mucho más importante, María es una mujer transformada espiritualmente, porque ahora no solamente conoce acerca de Jesús, sino que le conoce a Él como su propio y personal Salvador. Hay en estas demostraciones del poder de Dios una ternura y un amor divino más importante que el elemento milagroso en sí. Nos revela la simpatía de Dios, el amor de Dios y ciertamente el poder de Dios sobre todas las cosas. El mundo quisiera que creyésemos que el mayor poder conocido por el hombre es la fuerza, pero el Señor nos demuestra que la fuerza mayor en el mundo es el amor, y todas las cosas milagrosas que suceden de parte de Dios son simples muestras del amor de Él hacia nosotros. Y cada vez que nosotros le pedimos a Dios mostrarse, manifestarse con un milagro, con una sanidad, Dios lo hace como muestra del amor por las personas. Y me gustaría orar por aquellas personas que podrían estar necesitando algo en este momento en su cuerpo, quizás algo en tu garganta, como en el caso de María Schmidt no está bien. Yo quiero que pongas tu mano sobre tu garganta y yo voy a orar por ella ahora, en el nombre de Jesús.
Señor, de la misma manera que tú obraste en la vida de María Schmidt, declaramos, Señor, que ese mismo poder y ese mismo espíritu que trajo sanidad sobre su cuerpo está activo en este momento para la vida de aquellas personas que están creyendo por la sanidad de sus gargantas y de sus cuerpos. Liberamos ese poder sobre sus vidas y declaramos que está hecho, Señor, que tú pagaste en la cruz por ello y ellos simplemente lo reciban en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado hasta este minuto. Te invito a que puedas dejarnos saber desde dónde nos estás viendo y que puedas dejar tu motivo de oración para que podamos estar orando por ti durante esta semana.